Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bueno, pues como podrán observar, el video no necesita de mayor introducción. Vamos a meternos de lleno a responder a esta pregunta que sigue rondando en la cabeza de muchos mexicanos y que se ha convertido en el mito más difícil de sacar de la mente de las personas y se ha convertido en el caballito de batalla de la guerra sucia. Esto de vincular a Andrés Manuel López Obrador con el chavismo, con Venezuela, y de decir que si AMLO es presidente, pues nos vamos a convertir en una nueva Venezuela y va a haber crisis económica, y va a haber desabasto de alimentos, y bueno, todo este escenario de horror, ¿no?, que nos quieren vender, obviamente con la intención de asustarnos, porque eso es lo que quieren, asustarnos y que votemos con miedo. Por eso vamos ya a derribar este mito, definitivamente, para lograr un triunfo contundente el 1 de julio, ya que estamos a menos de un mes de la elección. Y bueno, ¿qué vamos a necesitar? ¿Ok? Ya para derribar este mito. Solamente dos cosas. Va a ser muy sencillo, no necesitamos conocimientos rebuscados de economía ni nada por el estilo. Solamente necesitamos la lógica, ¿sí? Usar la lógica, nuestro sentido común y observar la realidad. Nada más, ver lo que ya ha pasado en el continente para ver si es tan fácil que se replique esta situación como nos quieren hacer creer, ¿no? Y por eso, bueno, tenemos esta información aquí. Venezuela es un caso en un millón, ¿ok? No es fácil que se replique la misma situación en otro país. Esto lo debemos de tener muy claro. Nos quieren vender la idea de que por todos lados se van a convertir todos los países en Venezuela, porque lo que dicen sobre México lo dicen de muchos otros países, ¿eh? Entonces hay que tener claro que Venezuela llegó a esa situación por circunstancias muy específicas que no son tan fácilmente replicables. Obviamente hay factores externos, pero también hay factores internos de errores que cometieron sus gobernantes que los llevaron hasta allí. Pero no es tan fácilmente replicable. Por eso está esto aquí en rojo. Y esto lo que le debemos de poner mucha atención, porque aquí es como vamos a ir comprendiendo por qué a nosotros no nos va a pasar. Ni siquiera los países más aliados de Venezuela se han convertido en una nueva Venezuela. Ni siquiera aquellos países cuyos presidentes fueron verdaderamente aliados, verdaderamente amigos en su momento de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, pues ni siquiera ellos se convirtieron en una nueva Venezuela, ni siquiera ellos están pasando por la situación por la que está pasando Venezuela. Por eso hacemos estas preguntas, ¿no? ¿Lula convirtió a Brasil en una Venezuela? Pues no. ¿Mujica convirtió a Uruguay en una Venezuela? Pues ya sabemos que no. ¿Correa convirtió a Ecuador en una Venezuela? Pues está muy claro que no. ¿Evo Morales convirtió a Bolivia en una Venezuela? Pues no. Y aquí, fíjense como dato, les va a sorprender a muchos. Yo les confieso que a mí me sorprendió, porque yo no sabía este dato, a mí me sorprendió. Bolivia es el país con mayor crecimiento económico en la última década en toda la región. Y aquí está la fuente, ¿sí? Por si alguien lo quiere consultar. Y bueno, porque alguien puede decir, bueno, me queda claro, ¿no?, que estos tres, ¿no?, Lula, pues no convirtió a Brasil en Venezuela, ni Mujica a Uruguay, ni Correa a Ecuador. Pero pues a lo mejor me queda dudas con Evo Morales, ¿no?, podría decir alguien. Porque, sin duda, es el que se asemeja más, ¿sí?, por su estilo, ¿sí?, por su lenguaje, por su fraseología, es el que más se asemeja a lo que fue Hugo Chávez o a lo que es Maduro, ¿no? Pero ya en los hechos, ya en lo concreto, una cosa es el lenguaje que utilizas, ¿no? El lenguaje ideológico. Y otra cosa es lo que ya haces, ¿no? Cuando estás al frente del gobierno. Y pues allí al parecer Morales ha sido mucho más pragmático y pues no le ha ido nada mal, ¿no?, en el tema económico y no están pasando por lo que sí está pasando Venezuela. Entonces, por eso aquí decimos, si a ellos no les pasó, ellos que verdaderamente eran aliados políticos y de algún modo hasta ideológicos del chavismo y no están pasando por eso, pues a México menos le va a pasar, ¿no? O sea, ¿por qué habríamos de pensar que a México le va a pasar lo que a estos países no le sucedió? Si López Obrador
está en otra sintonía muy distinta. Acá, por ejemplo, si teníamos a Correa, incluso hablaba del socialismo del siglo XXI, ¿sí? Como decía Chávez, pero ya en lo concreto también Correa actuó de una manera muy responsable y administró bastante bien la economía ecuatoriana. Incluso Ecuador le fue muy bien durante la década que él gobernó. De Lula pues ya sabemos que incluso dio de qué hablar por todo el mundo, ¿no? Y de Mujica pues ya sabemos que también hizo bien las cosas. En ninguno de estos países hay desabasto de alimentos, en ninguno de estos países la gente está escapando a otras naciones. Son países que sin duda tendrán aciertos, tendrán errores, algunas cosas nos pueden gustar, otras no, pero definitivamente no son una Venezuela, ¿ok? O sea, eso es lo que, de eso es de lo que se trata el video y eso es muy claro. Entonces, ¿por qué habría de pasarnos a nosotros? Pues no tiene lógica. Y como decía, AMLO está en otra sintonía. Una de las cosas que yo creo que perjudicaron a Venezuela, y esto lo pueden buscar en Google, o sea, esto lo pueden googlear y ahí lo van a encontrar, es que Chávez se dejó asesorar por economistas marxistas. Ustedes pueden poner en Google Alan Woods, que es un economista británico, comunista, trotskista, que se volvió amigo personal de Chávez y se volvió el asesor económico de Chávez. Él fue uno de los que más influyeron en que tomara, ¿no?, esta deriva socialista, expropiatoria, que se empezara a meter en muchos problemas de esta índole, ¿no? Me parece que esa influencia de Alan Woods terminó por perjudicar a los venezolanos. Y por otra parte, Andrés Manuel, yo quiero que revisen esto. Estos son, se puede decir que los 4 cerebros económicos del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Estas personas no tienen absolutamente nada que ver con Alan Woods, no tienen nada que ver con el marxismo, no tienen nada que ver con el bolivarianismo ni nada de estas ondas, ¿ok? Estos son economistas que de hecho todos se formaron en el extranjero. Por ejemplo, acá tenemos a Carlos Ursúa, que es la propuesta de Andrés Manuel para ser secretario de Hacienda. Él incluso fue académico, dio clases en Princeton, ¿no? En la Universidad de Princeton. No creo que haya ido a dar cómo llevar a cabo la revolución bolivariana, ¿no? Acá tenemos a Graciela Márquez, que sería la secretaria de Economía. Ella hizo estudios de posgrado en Harvard. Pues no creo que le hayan enseñado cómo hacer la revolución comunista en México, ¿verdad? Pues evidentemente no. Gerardo Esquivel es otro que también tuvo estudios de posgrado en Harvard. Pues lo mismo, ¿no? O sea, no, ahí no les enseñan bolivarianismo, ahí no les enseñan marxismo, socialismo ni nada de esto, ¿no? Y pues quizá el más destacado de todos, pero quizá también el menos conocido, que es Jesús Seade. Este señor, pues nada más y nada menos trabajó en el FMI, entonces qué más podemos decir, ¿no? No está absolutamente para nada en la sintonía del marxismo, de la revolución bolivariana, ni nada de esto, ¿no? Él fue de hecho uno de los precursores de lo que luego llegaría a ser la Organización Mundial del Comercio. Entonces estos 4 economistas están formados pues en los principios de la economía de mercados, y estos 4 economistas creen en la economía de mercado, creen en la empresa libre, no creen en las fórmulas socialistas, bolivarianas, comunistas, ni nada de esto. Entonces, ¿por qué deberíamos de temer? Esta gente no le va a recomendar a Andrés Manuel que siga la vía de Hugo Chávez, ¿no? Como sí lo hizo Alan Woods, ¿no? Asesorando a Chávez para que siguiera la corriente marxista. Esta gente no le va a dar esos consejos a Andrés Manuel. Entonces, creo que usando la lógica, como les decía, usando la lógica, viendo estos 4 ejemplos, ¿sí? Que pensemos en estos 4 ejemplos. Brasil tuvo a Lula de presidente, Lula era amigo de Chávez. ¿Brasil se convirtió en Venezuela? Pues no, y así lo podemos replicar con los otros 3 casos y nos podemos tranquilizar, ¿sí? Y podemos decir, bueno,
me quieren asustar y no voy a caer en ese juego. Así que yo les pido que si esto les parece importante, les parece de utilidad para poder tranquilizar a alguien que tenga estas dudas, pues que por favor le compartan este video, ¿no? Para que él mismo se haga estas preguntas y él mismo va a llegar a la conclusión de que no hay ningún riesgo de que nos convirtamos en la nueva Venezuela de América Latina. Así que yo lo dejo hasta aquí. Te repito, si esto te parece que puede ayudar a que alguien entienda más esta cuestión, a que pierda sus miedos, a que haga a un lado sus dudas, pues por favor no te lo quedes, compárteselo, muéstraselo, envíaselo. Y yo me despido y les mando muchos saludos.